Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este trabajo que vamos a presentar para el foro de contenidos número 2 vamos a desarrollar lo que son las críticas al positivismo. Bien, para comenzar a hablar del tema vamos a desarrollar un poco lo que es el positivismo. En este caso el positivismo es una estructura o sistema de carácter filosófico basado en el método experimental. Se caracteriza por rechazar las nociones a priori y todo concepto universal o absoluto. La única clase de conocimiento válido es el conocimiento científico, respaldado por la aplicación del método científico. Este sistema de carácter filosófico, esta corriente de pensamiento se va a desarrollar desde 1840 hasta inicio de la Primera Guerra Mundial. Su principal referente va a ser Auguste Comte. Las principales características de esta corriente filosófica va a ser el método de las ciencias naturales, también será utilizado para el estudio de las sociedades, ¿sí? Se establece que la sociología, a la sociología se le establece como la ciencia de los hechos naturales constituidos por las relaciones humanas. La ciencia es el único medio en condiciones de solucionar los problemas de la humanidad y la época se caracteriza por una opinión, un optimismo general, ¿sí? El lema que va a promulgar Auguste Comte va a ser amor, orden y progreso. El neopositivismo o positivismo lógico va a aparecer en las décadas posteriores a la final de la al final de la Primera Guerra Mundial y va a estar impulsado por un grupo de científicos de las ciencias naturales y filósofos que van a realizar un revisionismo del positivismo tradicional de Auguste Comte y del empirismo. Para ello, las doctrinas clásicas eran insuficientes como base para la comprensión de los avances de la matemática y la lógica. Era necesario aprovechar los hallazgos en el campo de la lógica que se habían desarrollado en esos últimos años. Surge este movimiento a raíz de en este caso, digamos, a partir de este movimiento surge lo que sería el Círculo de Viena, este movimiento denominado el Círculo de Viena, y sus principales características van a ser que hay dos preposiciones que tienen significado: la analítica, propia de la matemática y la lógica, y las sintéticas propias de las ciencias naturales. El resto carece de significado cognitivo. Las proposiciones filosóficas carecen de sentido, se critica la metafísica, la verificación como criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es, la unificación de la ciencia mediante la utilización de un método, la inducción, y un lenguaje digamos único, que sería el observacional. A través, digamos, de esta corriente de pensamiento van a aparecer muchas críticas en torno, digamos, a lo que se intentaba promover con el positivismo. Con respecto a lo que es la crítica al positivismo, podemos decir que van a aparecer a partir de los avances científicos desarrollados desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Con estos avances nos referimos al descubrimiento de los rayos X, a la estructura del átomo, lo que sería, digamos, conocimientos en física cuántica, el conocimiento de las partículas atómicas, otra serie también de descubrimientos que van a generar gran incertidumbre, incluso en lo que sería en la comunidad científica. La física va a dejar de ser clara y objetiva y los nuevos descubrimientos requieren de nuevos esquemas de conocimientos y teorías para ser explicada. Muchos de los científicos de la época van a quedar incluso boquiabiertos, como vimos en este módulo, en cuanto a estas nuevas en cuanto a estos nuevos descubrimientos, experimentos. Incluso la misma lógica es insuficiente para poder explicar y entender el nuevo contexto en el que se enfrentaba el mundo, ¿sí? Muchos van a ser los filósofos de la ciencia que van a criticar al positivismo, en cuanto a que se centraba en un solo aspecto de la realidad científica y englobaba todo en el método científico. Se produce el retorno de la filosofía, que había sido, digamos, excluida por parte del neopositivismo, ¿sí? A través de ciertos cuestionamientos va a empezar a aparecer la filosofía como ser: ¿qué es del hombre en medio de tanta tecnología deshumanizada? ¿Cuál es la ética que debe regir en la ciencia? En este aspecto, la ciencia, que había ocupado toda la escena en nombre de la sana racionalidad, no había podido lograr resolver los problemas que el progreso económico y el avance científico había posibilitado. En consecuencia, se genera marginación, pobreza y la explotación de la naturaleza. Uno de los principales referentes y críticos del positivismo van a ser
Edmund Husserl. Fue un filósofo y matemático alemán, es considerado el padre fundador de la fenomenología, que va a ser uno de los movimientos filosóficos más influyentes del siglo XX y uno de los críticos más destacados del positivismo. Para Husserl, el método científico funciona muy bien en el ámbito de las ciencias naturales, pero su aplicación en las ciencias sociales genera la deshumanización del individuo. Husserl dice que no se puede aplicar este método en las ciencias sociales debido a su rigurosidad. Y en este caso, digamos, debido también a que en las ciencias sociales nada ocurre exactamente igual más de dos veces o más de una vez. De esta forma, digamos, el método científico cosifica al hombre, dejando de lado su subjetividad. La positivización de las ciencias, es la causa principal de la crisis de la humanidad para Edmund Husserl. Con positivización de la ciencia se refiere en este caso a que la corriente del positivismo lo que quería realizar era, digamos, que toda ciencia, digamos, tendría que estar adecuada al método científico. Todo, digamos, aquello que no esté dentro de lo que serían los preceptos del método científico no era considerado una ciencia. Entonces, digamos, esta positivización de las ciencias hizo, digamos, que se deshumanice al hombre, al individuo. Como ejemplo, digamos, como imágenes, ejemplos de su pensamiento y de las críticas que se desarrollan en el positivismo, he elegido estas dos imágenes. A la derecha, la imagen, digamos, de los conflictos sociales de la época digamos, del siglo XX, ¿sí? Y al positivismo tratando, digamos, de dar su mirada, digamos, científica a estos conflictos sociales, tratando de verlos, digamos, por un microscopio. En este caso, digamos, como esa, digamos, positivización de la sociedad que quiere hacer el positivismo sin darle alguna solución. Y a la izquierda la imagen, digamos, de la pobreza, de los niños de la época, del aumento de la pobreza, producto del progreso, de las guerras y de la marginación, ¿sí? De las desigualdades que fue generando todo este progreso. Como conclusión, podemos decir que el positivismo es una corriente filosófica que dominó el pensamiento europeo durante mucho tiempo y tuvo consecuencias en varios aspectos de la sociedad y la ciencia. La importante obra de Auguste Comte y posteriormente del positivismo lógico, impulsado por el Círculo de Viena, fueron de gran importancia para el desarrollo de la ciencia y también tuvieron un gran impacto en el estudio de las sociedades, ¿sí? No nos debemos olvidar que en este caso, digamos, estudios como los estudios digamos, de la psicología, estudios sociológicos digamos, en historia, como las tres leyes que había, digamos, desarrollado Auguste Comte, ¿sí? Los tres niveles de estudio, digamos, el teológico, el metafísico y el positivo. Sin embargo, como muchos críticos de esta corriente indican, el positivismo no tuvo en cuenta la subjetividad humana. La positivización de las ciencias que Husserl critica no tuvo en cuenta al individuo con sus valores, sus conocimientos, sus perspectivas, sus historias. O sea, la mirada particular que tiene cada persona, sus vivencias, sus historias, van a hacer que tenga una perspectiva y una mirada diferente. Cada persona desde su punto de vista y desde su historia y sus características va a tener este, tendencia, digamos, a ver la realidad de una manera diferente. El gran cambio que se generó a principios del siglo XX y que llevó a su fracaso demostró que la ciencia no era la única capaz de resolver los problemas de la humanidad. Este fue el inicio de la aparición de muchas otras corrientes de pensamiento que emergieron para intentar dar respuesta a dichos problemas y que en muchos casos fueron consecuencia del progreso impulsado por el positivismo. Bien, espero que les haya gustado este trabajo. Muchas gracias.